Bueno, pues ante todo, infinitas gracias por estar con nosotros en esta noche, cálida pero de tráfico, ¿verdad? Y como nos informaba Rosana, lo que quisiéramos es que nos contaran sus experiencias sobre cómo era la Guatemala que ustedes recuerdan de su niñez y juventud. Entonces, Bertita, no sé si quisiera usted contarnos un poquito sobre cómo era el centro, esa Novena Avenida, esas áreas simpáticas de Guatemala. Mire, yo nací en la Avenida Elena, pero mis papás, pues se trasladaron a la 11 calle, entre Sexta y Séptima Avenida. Estábamos enfrente del doctor Rodolfo Robles, que fue un gran amigo de mi familia, y yo le tuve un gran afecto desde pequeña porque era muy especial con nosotros. Y tenía su enfermera, Mireya, y doña Julita, que era la esposa, y Rodi Robles, que era mi amigo porque me prestaba la tricicleta. Y éramos pueblo chico. Teníamos el Lux, creo que todavía no lo habían construido. La primera película que fui a ver a Lux fue Blancanieves y los 7 enanos. Entonces, la 11 calle pues era un lugar muy, muy especial. Había un señor que tenía un restaurante, Kornaski, que también era amigo de mi papá. Y mi papá era corredor de café. Entonces, en la casa llegaban todos los finqueros y ahí hacían los negocios de venderles el café. Entonces era muy concurrida mi casa porque llegaban todos y mi mamá les preparaba refacción y salían los finqueros y venían otros. Total que era el punto de reunión de los cafetaleros, que eran amigos pues, que venían de Cobán, de la Antigua, de todos lados. Mi papá era corredor de café y se mantenía tostando las muestras de café para catarlas. Y en cambio mi mamá tenía una fábrica de tejidos. Empezó con una maquinita a hacer gorritas y escarpines para mi amigo. Siempre me decía, ay, es que yo como, quise a su mamá y como. Bueno, total que mi mamá tenía mucho don de gentes y también era muy trabajadora y sacó adelante la fábrica de suéteres, que le puso Neutze primera calidad. Pero la maquinaria venía de Alemania y las lanas eran Trockenwolle, que era una lana especial que la preparaban para que no se picara. Entonces eran realmente unos suéteres muy finos. Y también hacían para uniformes y total que vino la guerra y eso cambió toda la situación, porque ya no tenían repuesto la maquinaria. Mi papá era medio alemán porque mi abuela era guatemalteca, pero mi papá nunca perdió la nacionalidad alemana porque había nacido en un tratado de que los hijos de alemán eran alemanes, tenían opción de la ciudadanía. Eso fue en la 11 calle. Después, mi mamá se pasó cabal a la 9ª avenida cerca de don Carlitos Pais. Ahí conocimos a don Carlitos y a Graciela, que era una señora increíble, muy trabajadores, y doña Graciela siempre estuvo al pie del cañón, como diríamos. Y después mi mamá se salió de la casa esa grande y nos pasamos al callejón normal, que es el que queda, que el fondo de la escuela de medicina. Ahí fue pues toda mi infancia, se puede decir, porque jugábamos toda la cuadra, estaban los Montano, a la vuelta estaban los Cofiño, los Castillo Love. Era un área que todos jugábamos, nos conocíamos y
y a mí me encantaba ir a hablar con la gente grande. Entonces don Héctor Montano vivía enfrente y él fue uno de los pioneros de irse a vivir a Petén como médico. Entonces cuando regresaba traía monos aulladores, me enseñaba las cosas arqueológicas y nos platicaba de cómo era la vida en el Petén cuando él llegó como médico. Y la Juli Montano, estaba Mario y Eugenio, los tres, y más arribita estaba doña Julia Montano, que fue la que escribió sus libros de cocina, y nos preparaba comida y le íbamos a preguntar que cómo había hecho las recetas. Total que doña Julia era toda una personalidad, lo mismo que don Héctor y Julio Montano, que era el papá de Quijoy. Y Fon, si nos quisiera contar usted esa historia de amor tan bonita. Buenas noches, doctor, y los presentes aquí en la auditorio. Mire, es algo bellísimo. Si estuvieran aquí jovencitos, estuvieran diciendo, no, el amor nosotros lo inventamos, eso no, este es nuevo, del siglo XXI. Pues no es así. La historia de amor que le tengo, doctor, que les tengo, es la historia de dos hermanas y don Nemesio, María y Lupita. Pues resulta que Nemesio ha de haber visto pasar a María tal vez una vez ahí enfrente de la iglesia de la Guadalupe, y quizá la vio pasar una vez o dos, sabrá Dios, pero decidió ir a visitarla, ¿verdad? Llevar su mandolina y luego irse a visitarla al balcón enfrente, exactamente enfrente de la iglesia de la Guadalupe. Mariita siempre tenía un pretexto. Llegaba Nemesio y, dígale que estoy indispuesta. Llegaba Nemesio, no, es que no me he terminado de arreglar. Total, dije, así pasó toda una vida. Mientras tanto, Lupita era la que le llevaba mensajes a Nemesio. Pero en el camino comenzó a descubrir que este hombre era un hombre bellísimo, que era un hombre noble, trabajador, de buenos principios. Igualmente él la fue viendo como una mujer hacendosa y vio que en ella tal vez para ser madre iba a ser la perfecta madre, la perfecta esposa, buena cocinera. Entonces, al final de cierto periodo de tiempo, los noviazgos antiguamente eran largos, ¿verdad? Y estamos hablando de que ellos se casaron en 1901. Nemesio fue y pidió la mano de Lupita. La familia fascinada, porque Nemesio era muy, pero muy trabajador. Y encontraron, por supuesto, que Nemesio al final, al correr del tiempo, en 1892, había fundado ya su propia joyería. Había quedado huérfano, doctor. Interesante, ¿verdad? Porque había quedado huérfano y a la muy temprana edad, como a 26 años más o menos, había puesto su joyería. Y era porque había quedado huérfano rico y la familia que tuvo a bien de recibirlo en su casa lo educó muy bien. Lo mandaron al colegio de infantes pegado al sagrario, ¿verdad? O sea, hicieron de él un buen hombre. Pues él para 1892 ya había fundado su joyería, ¿verdad? Y ambos como buenos, aquí están ellos ya casados, ambos como buenos curiosos intelectuales por la vida, ¿verdad? Mi abuelo viajaba a San Francisco para ver qué estaba pasando con las joyerías en San Francisco y también visitar a su hermana que vivía en San Francisco. Mi abuela, por su parte, habían mandado a una de sus hijas, la única hija, a Francia, a estudiar a Francia, y fue a visitarla que 2, 3 veces tal vez.
Y en ese proceso, por supuesto que eran viajes de 6 meses, eran barcos, bajar baúles, era largo, era un proceso largo. Entonces, en esos periodos de tiempo aprovechó para meterse a Cordon Bleu. Así que por eso sabemos que la doña era muy buena cocinera, muy buena cocinera. Ya después celebraron al final pasaron 50 años, celebraron en una bella reunión su 50 aniversario. Y procrearon cinco hijos y bueno, hay una linda foto donde están con todos sus nietos y todo lo demás. Pero mire qué bonito. Y todo esto en el perímetro entre San Sebastián y el barrio de Guadalupe, ¿verdad? Así es. Mi padre había nacido en la 8ª Avenida Noroeste. Por eso nos dicen si las paredes hablaran, ¿verdad? Entonces pensemos todo lo que nos podría contar cada iglesia de historias de amor, pero muchas gracias. Por favor, un aplauso para esa historia tan linda. Buenas noches, mi nombre es Lucy Aratun de Ríos. Yo nací en la zona 2 porque mis papás querían estar cerca de sus papás que vivían cerca del Palacio, en la 7ª Avenida, pero luego se trasladaron a la 6ª Avenida, en la zona 9, y había muy poco en esa época por ahí. Y las amigas de mi mamá le decían, ay, pobre la Huicha le decían, porque se va a ir tan lejos que no la vamos a volver a ver. Pero la verdad era que era muy fácil llegar al centro, solo se tomaba las 5 y se iban al centro en camioneta y era muy seguro en esos días irse al centro. De 5 centavos, ¿verdad? No, la camioneta número 5. Sí. Por eso, la número 5 de 5 centavos. 5 centavos. Y la calle era de tierra y habían muchas Eugenias. Nosotros vivíamos en la 6ª Avenida, entre 3ª y 4ª calle. Y yo iba a un colegito de una inglesa al pie de la torre que se llamaba Mrs. Turtle, como tortuga, una inglesa. Y ahí caminábamos 2 cuadras y ahí estábamos. Y estando cerca de la torre, pues siempre oíamos a los jóvenes que se subían a tocar la campana de la torre y nos despertaban a medianoche y trataban de bajarse antes de que llegara la policía, porque siempre llegaban a bajarlos. Y pues vimos todo el proceso botaron los arbolitos y el proceso de construcción de las 2 vías, pero el mercado era llevado por los carruajes, era una ilusión ver a la muchacha bajar del carruaje con los grandes canastos llenos de verdura que venían del mercado de la cerca, como a 10 cuadras que da el mercado. Y mi papá también era del callejón normal, ahí estaban todos los Viguria, y mi papá, la casa de mi abuelo, que ahí vivieron toda su vida. Y los vecinos todos eran parientes, los Robles, los Viguria, los Schlesinger, Mi papá fue fundador del CES y su pintura está aquí en la universidad, a mucha honra, y pues, pero él hubiera querido ser pintor, igual que Bertita. Sí, él formó el grupo Triama. Yo me fui con Garavito, con tu papá, y tengo un cuadro de tu papá. Yo creo que también le pintó una rosa a tu tía, la mamá de los Noitze, una rosa en acuarela. Pues, así es que no se quedó con las ganas de ser pintor. No, siguió pintando. Fíjate que yo tuve la gran oportunidad de que me llevaban a Titlán con Garavito, Ríos, Arato, todos fueron mis maestros. Y tu papá era increíble. Bueno, pues entonces fíjese cómo nos vamos desplazando sin querer por la ciudad de Guatemala. Entonces vamos ahora a ceder la palabra a los caballeros para que nos cuente, por favor, de qué área de la ciudad le gustaría hablar. Y si quisiera hablar de los Sharp, sería fabuloso porque todos disfrutamos los productos Sharp. Sí, de eso voy a hablar. Me llamo Roberto Carol Ríos Sharp. Yo nací en la fábrica de chocolates y helados y conservas. En realidad nací en el Hospital Americano, pero pasé mis primeros 8 años de vida en la 12 Avenida y Callejón Variedades,
Nuestra casa estaba precisamente enfrente de la fábrica. O sea que nosotros de la casa podíamos pasar a la fábrica y salir por el portón grande o para de una vez salir al Callejón Variedades. El Callejón Variedades era un vecindario muy bonito, porque ahí habían dos familias Alcaín, una familia Lazo, dos familias Lazo, Polo y ¿cómo se llama? Castellanos. Estaba la familia Trible. También a la vuelta vivía el general Idígoras. Y así fue como mi papá lo conoció a él. Y luego pues nosotros que vivíamos en la casa número 26 de la 12 Avenida Sur. Bueno, la fábrica Sharp era realmente una cosa increíble. En un lugar muy pequeño se fabricaba de todo. Chocolates, dulces, conservas, leche fresca, leche, se llamaba leche maravilla, por cierto. Y era la única pasteurizada en Guatemala en ese tiempo. Entonces, además, la fábrica tenía 3 salones de venta. Uno cabalmente en la 12 Avenida, pegado a la entrada de nuestra casa. Uno en la tercera Avenida y 11 calle, 13 calle. Y otro en la Reforma, le decían la Reforma, pero es ahorita donde está el Banco Industrial. Ahí estaba el Salón Sharp. Entonces ahí se distribuía la leche, hacían cola para comprarla, porque nuevamente era la única que era pasteurizada y era la única que también fabricaba crema pura. Pero entre los productos de chocolates, tal vez ustedes se recuerdan de algunos: Layer, Crispín, Manibarra, Blancanieves, Número 1, luego había el Bingo, estaban los Kisses, y entre los dulces estaba Fantasía, Gajos de Naranja, que eran muy populares, y los Ángeles, que eran los marshmallows. Y luego de galletas, hacíamos galletas Adoren, que era la combinación del nombre de mi papá y el nombre de mi tío. Mi papá se llamaba Adolfo y mi tío se llamaba Renwick. Pero le pusieron un corazoncito y entonces eran Adoren. Luego de las conservas, es increíble todo lo que hacían ahí. Hacían toda clase de productos de tomate, ketchup, jugo, enlataban tomates enteros, habían también, ¿cómo se llama? Empacaban frijoles en ese tiempo, frijoles en lata. Por cierto que ahí habían algunos problemitas porque a veces estallaban las latas cuando estaban en las estanterías de los negocios. Eso había algunos problemas. Pero también salsas picantes, salsa inglesa, vinagres. Bueno, la lista era enormemente grande. Nosotros nos encantaba a mi hermano y a mí entrar a la fábrica. En ese tiempo nos gustaban mucho los chocolates y los dulces. Y entonces, pero sí había peligro, porque toda la fábrica se manejaba a base de un sistema de fajas. Entonces había movimiento constante de las fajas. Y entonces mi tío nos prohibió entrar a la fábrica. Pero nosotros nos escamoteábamos y nos entrábamos, y cuando venía mi tío nos escondíamos debajo de las mesas de las empacadoras de dulces y chocolates que nos protegían. Todavía me acuerdo de eso muy bien.
Luego los helados. No sé si algunos de ustedes se acuerdan de las famosas carretillas en forma de caballito, que eran enormemente pesadas, porque eran hechas de madera, con ruedas de madera. Yo no sé cómo los pobres vendedores no se quejaban más de lo que hacían, porque sí era, y en las calles de piedra, porque no todas las calles de la ciudad estaban pavimentadas. Ahí hacían helado de crema, helado de chocolate, helado de fresa, hacían mantequilla, y a veces hacían quesos. Además, éramos proveedores de hielo para las hieleras, antes de que llegaran las refrigeradoras eléctricas. Entonces, yo pasé una juventud muy linda ahí en la fábrica, porque llegué a conocer mucho de los procesos de cómo se fabricaban muchas cosas, y después me sirvió mucho en mi futura labor. Luego, nosotros estudiábamos en el English American, que quedaba en la Cuarta Avenida y 10ª calle. Y nos íbamos a pie con mi hermano desde la casa de la 12ª Avenida hasta el colegio. 4 veces al día. Entonces, y no nos molestaba en lo más mínimo. A veces nos juntábamos con mi papá en el Salón Granada, que era de su propiedad, y a eso nos encantaba, porque entonces o nos íbamos con él, también caminando a pie, desde el Salón Granada, que estaba en la 11 calle, cerca del Dr. Robles. O a veces nos íbamos en taxi, que era una gran cosa, pues teníamos los taxis Granada, sí, que se estacionaban a la par del Salón Granada en la 11 calle, con un taxista fabuloso que se llamaba Don Manuel, y nos cobraba 25 centavos. Don Manuel también a veces nos llevaba al Club Mayan Golf Club, donde pasé mucha de mi juventud. Y también ahí nos cobraba 25 centavos, pero normalmente nos íbamos a pie por un camino que bajaba al barranco, detrás de Gerona. Llegábamos al club sin ningún problema, porque a los taxistas y a los carros había una curva muy fea en esa calle del barranco, que muchos carros se quedaban ahí en esa curva, no lograban subir, era demasiado empinada. Y los carros en ese tiempo no tenían tanta fuerza como hoy. En el Mayan conocí también a muchísimas personas, ahí hice casi todas mis amistades, que perduraron porque fue una amistad a través de edades. Teníamos un club juvenil, pero habían desde los más chiquitos hasta los que ya eran mayores. Solo quería contarles la fábrica, digamos, también en el tiempo de guerra no se conseguían repuestos. Entonces mi papá se encontró a unos gitanos que eran expertos en soldadura. Entonces llegaban a la fábrica y montaban ahí sus cosas y soldaban todos los peroles de donde se hacían las mezclas de los dulces y de las conservas y de todo lo demás, y eran expertos en eso. Y así fue como se salvó todo el equipo durante el tiempo de la guerra. Mi tío vino a Guatemala para el terremoto del 17-18 como un radio operador, era un Marine de los Estados Unidos y era experto en comunicaciones. Y le gustó tanto que cuando se regresó a los Estados Unidos, volvió a Guatemala a radicarse aquí. Aquí conoció a mi papá
y se volvieron socios, y entonces ahí en 1926 se fundó la fábrica. Pues posteriormente fue comprada por Incasa. Toda la fábrica menos la porción de los helados que desaparecieron. Un aplauso, por favor. Solo para que nos ubiquemos, el club de golf estaba donde ahora está la colonia Jardines de la Asunción y no existía el puente de la Asunción. Entonces, la expedición era salir de la zona 1, atravesar Gerona, llegar al Rito y volver a subir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él vivía. Yo quería agregar que el señor Sharp, don Sí. Renwick, montó carpas para el terremoto y ahí fue claro. donde, en San Sebastián, en la iglesia de San Sebastián, y mi mamá se les cayó la casa. pues, a mi abuelo y dice que ella se acuerda caminando por la Séptima Avenida a San Sebastián con las muñecas que les habían regalado para Navidad y que fue una época muy alegre para ellos, claro, para los papás, ¿no? Por supuesto, ellos pasando penas con el terremoto. El ¿sí? chiquito dormía en una gaveta, que habían logrado llevar una gaveta de un armario. Claro. Pero la casualidad que el tío Sharp fue el que montó las carpas con ayuda, pues... que Mire, trajeron. otra historia de amor, ¿verdad? Otro aplauso, por favor. Por favor, entonces ahora cuéntenos usted su experiencia en otro barrio. Bueno, yo les quiero contar que siempre he sido un poco aventurero, entonces desde pequeño yo andaba rodando por todos lados, a pesar de que mi abuela me sobreprotegía y para ella no quería ni que saliera a la calle, ¿verdad? Pero bueno. Pero antes de eso yo les quiero contar algo de la Guatemala antañona, que cuando Martín de Mayorga firmó el acta de traslado de allá de la antigua Guatemala para acá, en el acta dice Nueva Guatemala de la Asunción. ¿En qué momento le cambiaron ese nombre a Guatemala? No sé, pero el acta de fundación dice Nueva Guatemala de la Asunción. Y creo que eso sí es un dato muy importante. Y si alguien quiere, yo le puedo pasar allá a la licenciada esa copia de esa acta, que la obtuve gracias a mi amigo y maestro de cabecera, Agustín Estrada Monroy, que él me proporcionó un montón de material, ¿verdad? Increíble. Bueno, yo les voy a contar que yo por accidente casi nazco en la banqueta del Callejón del Conejo. Esa era una casa de salud que quedaba en lo que ahora es la 10ª Avenida y 6ª Calle en el tope. Era una casa de salud de la Clarita Suárez. Entonces, me llevaron a mi mamá temprano y pues ya había empezado con el trabajo de parto, pero ella siempre ha sido rezadora. Porque lamentablemente hace 6 meses se me murió a los 92 años. Entonces le preguntó al doctor, mire doctor, ¿me dará tiempo de ir allá a la Merced a rezar un poco? Ah, sí, el hijo, no tenga pena, vaya. Lo que no sabían, ella hacía estación, ¿verdad? Y después, cuando tenía que venir de la Merced para la 10ª Avenida, así por arriba, y la estaban esperando ya con camilla en la puerta, porque cuando la vieron venir, se dieron cuenta que ya venía, pero que, como digo, solo la pusieron en la camilla y por poquito nazco en la banqueta del Callejón del Conejo. Bueno, pero ahora yo les iba a contar algo de la historia que no es muy conocida, porque lamentablemente la historia la escriben de acuerdo a quienes nos gobiernan y para satisfacernos, ¿verdad? Les voy a hablar de lo que era, de lo que ahorita se llama el trébol. En aquella época, ahí era la convergencia de la calle, digamos, de la carretera interamericana, que era la que pasaba ahí por lo que es ahora la Roosevelt, y llegaba a donde topaba la calle que se llamaba de la Libertad, que después se le llamaba Avenida Bolívar. Y al llegar ahí, cambiaba de nombre y se llamaba Avenida Matitlán, lo que es ahora la Aguilar Batres. Después le voy a contar por qué se llama ahora Aguilar Batres. Pero también de ahí salía una calle paralela a lo que era el montículo de la Culebra, que era un montículo antes de la colonia, era de los mayas. Habían construido un acueducto que venía desde allá de Pinula y llegaba hasta Caminal Juyú.
¿sí? Entonces los españoles aprovecharon toda esa vertiente que se dan cuenta que ahí podían llevar agua, hicieron el acueducto de los Arcos, ¿sí? Pero lo hicieron sobre el Montículo de la Culebra. Ahora, ahí en donde está el Trébol, ahí había una gran montaña, digamos, porque todas las calles convergían a esa subida. Y pues tuvieron que empezar a nivelarla. Sin embargo, el Trébol todavía está un poquito más alto que todas las demás cuestiones, pero la tuvieron que nivelar. Y cuando al fin hicieron el Trébol, porque eran unas atrancazones, y eso que no había muchos carros, ¿verdad? Y cuando hicieron el famoso Trébol, que lo diseñó Raúl Aguilar Batres, y la avenida Aguilar Batres se llama así, porque él era uno de los genios de Guatemala, que al igual que Agustín Estrada Monroy no le reconocieron sus méritos como debe haber sido, porque él en Segeplan todavía hay algunos proyectos que él dejó de desarrollo, o sea, el periférico, todo ese montón de cosas, lo diseñó el ingeniero Raúl Aguilar Batres, ¿ya? Entonces él fue el que diseñó el famoso Trébol. Pero ya en el Trébol, en una de las vueltas, había un lugar que no le podían entrar, porque ahí estaba la fábrica El Cometa, que creo que era de León Misraí, y él no vendía. ¿Qué? Eso no lo iba a vender nunca, ¿verdad? Hasta que no sé por qué circunstancias se quemó la fábrica El Cometa, y al día siguiente que se quemó ya empezaron el trámite de que declararlo inhabitable, no sé qué, y bueno, le pagaron la indemnización y ya pudieron hacer la vuelta del Trébol, ¿verdad? Pero antes de que hicieran todo eso, un poquito para a un lado del Trébol, donde había un monumento que fue un monumento al ferrocarril, que ese monumento ahorita lo podemos ver aquí al principio de la avenida Reforma y le llaman Monumento del Ejército, pero ese originalmente estaba en el Trébol y se llamaba Monumento del Ferrocarril. ¿Por qué se llamaba Monumento del Ferrocarril? Porque, digamos, el ferrocarril, cuando llegaba, no existía la estación central, la estación, digamos, principal, la de enlace, era la estación de Pamplona, ¿ya? Y entonces, y ahí donde está ahora el CAMIP de Pamplona, ahí era la finca principal, la finca matriz de lo que era la frutera. Y eso estuvo construido como hasta la fecha, bueno, ya no, porque después del Katrina ya no existe eso. Una gran parte de Nueva Orleans estaba construida como se construyó allá en Bananera, como se construyó allá en Tequizate, ¿sí? El mismo estilo. Incluso con las lagunas de eutrificación para tratamiento de las aguas residuales y todo. Entonces, ahí en esa parte donde está esa colina de Pamplona, que así se le llamaba, esa colina de Pamplona, adelante estaba la otra colina, que era la de que ahora es el Trébol, pero la colina de Pamplona todavía medio existe, pero ahí estaba la estación de Pamplona. Entonces, el primer ramal que hicieron era para este lado, como quien dice, para ir a Misco, ¿eh? Y hasta no hace muchos años ahí todavía estaba el ramal del ferrocarril. Y eso surgió un montón de transformaciones cuando se empezó a hacer el Trébol y todo, ¿verdad? Porque entonces ya se empezaron a habilitar las avenidas con doble circulación, porque la carretera Roosevelt, así le pusieron primero, carretera Roosevelt, después se llamó Calzada Roosevelt cuando ya le pusieron 4 carriles, perdón, ¿verdad? Pero antes era de 2 carriles y fue una de las primeras que asfaltaron también. Y hay otra cuestión muy interesante, es que donde empezaba la avenida Bolívar, que fue cuando le cambiaron el nombre a la avenida Libertad, está donde está ahorita el Amate, donde está esa cosa que pusieron para venta de todo, ¿eh? Ahí hicieron, era también era un cerro que casi colindaba con el cerro de San José. Hicieron una gran excavación. Ahí tengo la foto, pero no puedes sacarla. Hicieron una gran excavación para poder hacer esa distribución que hicieron, de donde pasaba
digamos, donde terminaba la ciudad de Guatemala, porque hasta ahí llegaba. Entonces ahí fue donde empezaron a quitar el Calvario para poder pasar a ese barrio fufurufo que se llamaba el Tívoli, ¿verdad? Que era una cosa extraordinaria, y eran unos chalets que habían divinos, y era una cosa extraordinaria. Había un pantano. Ah, bueno, esa es otra cosa. Guatemala, la ciudad capital, Caminal-Juyú, era un gran lago. Por eso es que el símbolo de Caminal-Juyú es un pescado. Era un gran lago. Estaba ese lago, estaba el lago Miraflores, y ahí donde está el Parque de la Industria. Ahí era una gran laguna, en donde venían bandadas de patos cuando pasaban, ¿verdad? Entonces, a la fecha, ustedes ahí en toda esa área del Parque de la Industria, 2 metros abajo hay agua. Lo mismo pasó cuando quisieron hacer el Banco de Guatemala allá en la 10ª Avenida y novena Avenida y 10ª Calle. Cuando empezaron a escarbar y se dieron cuenta, ahí abajo hay un nivel freático de agua, y nomás porque Guatemala está en un gran manto de agua que no lo hemos sabido proteger y salvar, ¿verdad? Pero bueno, entonces no existía la Avenida Santa Cecilia, sino que entonces se llamaba la iglesia La Divina Providencia, ¿sí? Pero siempre estaba en un cerrito, y por ahí sacaban, digamos, las procesiones del pueblo del Guarda Viejo, porque así se llamaba, el Guarda Viejo, no se llamaba otro, se llamaba el Guarda Viejo, y el centro principal del Guarda Viejo era donde estaba la iglesia de la Divina Providencia. Después fue que empezaron a surgir de este otro lado la colonia Quinta Samayoa, que creo que haber sido de los Samayoa Cero, ¿verdad? Porque se llamaba Quinta Samayoa. Y del otro lado, por donde está el Hospital Roosevelt, ahí surgió la colonia Roosevelt, ¿verdad? Surgió la Reformita, que también la Reformita era digámosle, un gran asentamiento, solo que un poquito mejor planificado, porque Raúl Aguilar Batres dejó toda esa cuestión. Y la otra cosa maravillosa es que vamos a cualquier parte del mundo y nos dan una dirección y pasamos penas. Sin embargo, aquí en Guatemala, con la excepción de allá de Jardines de la Asunción, allá, ¿cómo se llama?, en un pedazo de Utatlán, y allá donde está San Cristóbal, que tiene una nomenclatura fuera de serie, pero ahí toda la nomenclatura de Guatemala, arrancando desde lo que habían hecho de la Plaza de Armas o la Plaza Central, que era una gran cuadrícula, fueron extendiendo las cuadrículas, y a Raúl Aguilar Batres se le ocurrió que eso de que Avenida Norte, Avenida Sur, Avenida Oriente, Avenida Poniente, pues ya hizo nomenclaturas y empezó a ponerle las zonas. Entonces ya sabemos que aquella casa que dice 1366 está en la 13 calle, a 66 metros de la esquina. Perfecto. ¿Verdad? Así es que me monto en un potro para que me cuenten otro. Muchas Un gracias. aplauso, por favor. Como nuestro principal enemigo es el tiempo, no sabemos si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Les hemos dado un papelito para que apunten su pregunta, y si fueran tan gentil, si alguien la tiene, para que nosotros podamos hacerle aquí a nuestros expositores de hoy, que nos han llevado por lugares y años maravillosos. Pues yo viví en los alrededores de Santo Domingo, y cuando salíamos de la escuela a las 4, había un portón grande sobre el callejón, y parece que del lado interior de la fábrica, en ese portón, ahí iban depositando como los desperdicios de la fábrica, pero eran desperdicios que eran pedazos de galletas, pedazos de chocolate, cosas así, y nos poníamos debajo del portón con un palito a sacar galletas y a sacar chocolates. No sé si ustedes supieron eso o no lo supieron. Ay, qué bonito esta experiencia. ¿La calle Real del Guarda era la Bolívar o la Roosevelt? ¿Cuál era la calle Real del Guarda, por favor? La calle Real del Guarda era la Avenida de la Libertad, que después se le llamó Avenida Bolívar. Avenida Bolívar.
Perfecto, pero una pregunta más. A los gitanos yo los conocí muy niña cuando visitaban los pueblos y fincas, pero les decían peroleros, por los peroles, ¿verdad? ¿Será porque soltaban peroles? Por supuesto que sí, igual que en la fábrica de dulces. Y sienten añoranza por aquella época. Nosotros sentimos añoranza por esa época, ¿cómo no lo van a sentir ustedes, verdad? ¿Qué pudieran rescatar de esa época aplicable a nuestro tiempo? Yo creo que este es lo bonito de la tecnología, que se lo podemos contar a los jóvenes para que traten de aprovechar la experiencia, porque lamentablemente la cultura occidental, a los que conforme vamos avanzando en edad, nos va como dejando de lado, cuando en realidad es cuando tenemos sabiduría. Es ahora que hay que aprovecharlos a ustedes, que saben lo que no sabían cuando patojos. Sí, que no se iba a decir. Con respecto a las calles reales, había una calle real que era tal vez la más extensa de todas y que venía desde allá, de la calle real del Guarda del Golfo, que era a un lado donde está el puente Belice, no del puente de las Vacas, sino que el puente Belice, que pasaba así abajo, y esa era la calle real, que esa calle real pasaba por Chuarrancho, La Canoa, llegaba a Salamá, y de ahí llegaba a Cobán. Pero la calle real del Guarda del Golfo era la que se venía, por la avenida Central, ¿correcto? Ahí por donde vivió Miguel Ángel Asturias, que era mi tío, por parte de padre y por parte de madre. Y ahí enfrente vivía la familia de Monseñor Gerardi también. Entonces se venían por esa cuestión, llegaban al parque central, y ahí al parque central se iban por la calle real de la Sexta Avenida, digamos, la verdad. Y cuando llegaban al Calvario, que ahí se terminaba, había un pequeño desvío, que era el que ahí empezaba la calle real del Guardaviejo. Y llegaba al centro, donde estaba el Trébol ahora, y empezaba la calle real de Amatitlán. ¿Para qué lado estaba la calle real de San Juan? Porque aquí estaba la carretera interamericana, ¿eh? Y en la carretera interamericana, pues seguía para ir por Mushmal y toda esa cosa. Pero para el otro lado estaba la calle real de la Vía de Guadalupe, que por ahí sí llegaba en los tranvías y todas esas cosas, ¿verdad? Porque hasta ahí, por ese lado, digamos, la calle real de la Vía de Guadalupe era precisamente por la influencia del acueducto de Pinula, que desarrolló toda esa parte por ahí, ¿verdad? Y en la parte de la Roosevelt, digamos, está la carretera vieja esa, donde está ahora la calzada Mateo Flores. Por ahí era donde pasaba la carretera, y pasaba allá por Misco, y pasaba por el Manzanillo, y de ahí se iba y se separaba para la Antigua y se separaba para el occidente, ¿no? Excelente. ¿Y su nombre era de calles o caminos reales? Calle en ciudad, camino real, porque eran las que estaban protegidas por el rey, ¿verdad? Por eso era su nombre de real. Entonces, por el tiempo solo podemos darle la opción que nos conteste uno de ustedes. Entonces, no sé quién quiere contestar. Dice, ¿qué recuerdo tiene de los terremotos? El terremoto que yo viví, pues fue muy traumático, pues, porque se siente uno tan descontrolado cuando empieza a sentir los jalones. Y yo vivo en un segundo piso, y estaba en el segundo piso, y uno de mis hijos se bajó y me decía, mami, que tírate. Y lo peor es que yo tenía a mi más chiquito, y fue lo primero que fui a sacar, pues. Pero me habían dicho que cuando fue el terremoto de Nicaragua, lo peor había sido cuando se rompen los vidrios, porque la gente salía corriendo descalza y habían habido muchos accidentes. Y yo en ese momento lo pensé y me empecé a poner las medias y aquella cosa temblaba. Y al fin me puse los zapatos y salí corriendo con mi bebé. Pero sí eran experiencias bien fuertes en el terremoto, pero nos sirvió para ayudar a todas las comunidades cerca.
nos íbamos después con los israelitas, nos fuimos a ayudar a Chinautla, que estaba un camino espantoso. Mi hija empezaba a manejar una Volkswagen y en aquella pendientes y la muchachita manejando y yo rezando, porque era algo horrible. Entonces llegamos a Chinautla, que estaba hecho posta, pues, pero los israelitas nos enseñaron cómo manejar un asunto cuando hay gente con mucha tensión. Nos dijeron lo primero, que se sienten, no repartan nada cuando hay alguien parado, porque es la única forma de controlarlos. Y segundo, lo primero que les dábamos eran chocolates, porque es lo que primero te sube el azúcar, que era lo que tenían bajo. Entonces esas experiencias del terremoto fueron muy, muy importantes, porque después me iba con la Base Hampstead, a San Juan, a todos los pueblos, y me llevaba porque yo le escogía los huipiles que después fueron los de Lichel. Pero cuando yo le estaba escogiendo los huipiles me decía, Berta, son del museo, tú no puedes comprar. Fue muy interesante porque fue los inicios del Lichel, que se llamaba Asociación Tikal primero. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Por favor, otro aplauso para ellos. Gracias a ustedes por su presencia. Ha sido un honor.